Hola a todos. Hoy vamos a presentar cómo razonamos las inversiones en 2026 desde el punto de vista de un inversor profesional. Lo que aquí quiero enseñaros son básicamente los ejes de pensamiento y los sistemas que estamos utilizando hoy en día para los próximos 20 años. Os voy a presentar los ejes de manera muy simple. Cada punto se podría discutir durante horas, horas y horas, pero nosotros todo el razonamiento lo empezamos siempre con naturaleza humana e incentivos. Ese es el motor que activa las siguientes derivadas y que es la base de nuestras convicciones. Empezando por naturaleza e incentivos, hay tres derivadas que vamos a empezar a ver, lo que aquí he llamado las tres fuerzas inevitables. La primera es que el mundo va a seguir creciendo a dos ritmos, porque tenemos el primer mundo que está envejeciendo, pero también están todos los países en vías de desarrollo, tienen una tasa de natalidad muy elevada y darán impulso durante las próximas décadas al crecimiento de la población humana. La siguiente fuerza inevitable es que el mundo seguirá avanzando tecnológicamente. Y aquí una recomendación: nunca hay que oponerse al avance tecnológico del ser humano porque siempre avanza. Y en este caso, la IA y todas las derivadas y todo lo que conlleva la IA será uno de los motores de pensamiento para los próximos 10, 20, 15 años. ¿Por qué serán los motores de pensamiento? Porque la temática de la IA es tan grande y abarca tantos temas, como desde el empleo hasta la energía, que será determinante para las inversiones de las próximas décadas. Y luego tenemos que los estados seguirán imprimiendo dinero a pesar de un sistema insostenible. Aquí podríamos hablar de los incentivos de la clase política, que no son frenar la máquina de impresión, no son subir las tasas de interés de manera abrupta como hicieron hace 50 años para frenar la inflación. Los estados seguirán absorbiendo y seguirá siendo un problema a largo plazo para las nuevas generaciones que llegan. La inflación, que es siempre un evento monetario, se va a convertir en algo persistente en nuestras vidas, aunque en los últimos años, digamos que en la época de los 2000, no hemos visto la inflación que vamos a ver en los próximos años. A partir de aquí vamos a ir a por la segunda derivada, que son las convicciones. Esta es la primera convicción: es envejecimiento de la población y mayor longevidad global. Y aquí, en relación al envejecimiento de la población, vamos a ver este gráfico. Es el número de personas de más de 65 años por cada 100 personas. El ratio de dependencia de la gente mayor en los países más desarrollados ya es muy avanzado y estamos llegando a niveles preocupantes, siendo Japón el país más envejecido y curiosamente el más endeudado del mundo a la vez. Y ya vemos la tendencia. Y en relación a la longevidad, tenemos esta gráfica que nos muestra la evolución de la edad, de la esperanza de vida desde los años 50 hasta hoy. Y es a nivel mundial, estamos tomando la media de todos los países del mundo. Como podréis ver, la media de los hombres ha pasado de unos 45 años a unos 71 años y de las mujeres de unos 48 años a unos 75 años. Y eso no va a dejar de aumentar porque seguimos avanzando en tecnología, seguimos avanzando en ciencia médica, seguimos avanzando en biotecnología, en calidad de vida, en todo. Y todo ese avance, uno de los motores para que la humanidad siga avanzando es prolongar la esperanza de vida. Ahora vamos a pasar a la siguiente convicción, y es que habrá una explosión demográfica en los países en desarrollo o tercer mundo. Eso quiere decir que la mano de obra, el público, lo que podríamos decir el mercado de consumición, se va a ir moviendo hacia otras latitudes de las latitudes actuales. Y aquí tengo dos gráficos. El primero es una relación entre la edad media y el crecimiento. Y aquí podemos ver que los países africanos y del subcontinente asiático son los que están dominando este gráfico. Podemos ver Congo, Etiopía, Tanzania, Pakistán, India, que hoy en día es el país más grande, más poblado del mundo. Y ya podemos ver que China ya no está en un crecimiento natural. ¿Qué es el crecimiento natural? Es la diferencia entre gente que nace y gente que muere. China ya está en una zona de cero, es decir, que China ya se está estancando a nivel poblacional y que habrá nuevos actores en este crecimiento como India, Bangladesh, Pakistán o todo lo que es el continente africano.
Y esto lo podemos confirmar a través de este gráfico, que es el número de gente entre 0 y 14 años por cada 100 personas. Como podéis ver, la concentración mundial de gente joven está en África y ahí es donde se van a crear los nuevos mercados, donde se van a crear nuevas tendencias de consumición. No digo que África se haga rica de la noche a la mañana, pero estoy diciendo que será un nuevo eje dentro de la economía mundial. Ahora vamos a la siguiente convicción, los cuellos de botella de la IA. Es simple, el mundo digital está avanzando más rápido que el mundo real y eso se está empezando a notar porque hay una gran demanda energética y de centros de datos y de espacio, de mundo material que no se está cubriendo aún y que se está creando una asimetría, se está creando un cuello de botella y el gráfico que traigo aquí muestra las necesidades energéticas que vamos a tener a partir de ahora con la inteligencia artificial y los centros de datos. Y como las nuevas energías, o sea, las energías limpias como la solar, la eólica, para mí especialmente la nuclear, van a tener que aumentar su capacidad en los próximos 20 años. Y también, en paralelo, podemos ver como energía menos friendly con el medio ambiente va a ir disminuyendo progresivamente, como es el carbón y el gas natural. Pero para que os deis cuenta, entre 2025 y 2035, estamos hablando de un espacio de 10 años, vamos a necesitar más del doble de la energía actual para cubrir las necesidades de IA, pero también las necesidades de crecimiento demográfico que hemos visto anteriormente. Ahora vamos a la siguiente convicción, la IA y el empleo. Y es que la IA no es una revolución industrial como las anteriores que crearon nuevos espacios de trabajo que permitieron aumentar la productividad de mucha más gente. Para mí la IA es una revolución cognitiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que la tendencia que tenían las otras revoluciones industriales de hacer crecer las posibilidades de empleos, en realidad se van a reducir. La IA va a sustituir, por ejemplo, todos los trabajos que estén delante de un ordenador. Y aquí ya pasamos al primer gráfico, la capacidad teórica de la IA versus la capacidad ya observada, según los empleos. Y como podréis ver, la IA observada ya está cubriendo, ya está atacando muchos empleos, vamos a decir, que se hacen delante de un ordenador. Administración, matemáticas, negocios, legal. Pero mirad hasta dónde llega la cobertura teórica de la IA. Estamos hablando de que todos estos espacios van a sacar a gente del mundo, del espacio laboral, o van a bloquear a los que llegan nuevos. Y por otro lado vamos a ver que sectores como vamos a decir, manuales, como agricultura, construcción, o por ejemplo servicios, no van a ser atacados por la IA, porque en el mundo real la IA no puede intervenir. Y aquí habrá una migración hacia estos sectores y yo creo que en los próximos años veremos cambios también en los salarios de estos sectores. La gente que trabaja en administración ya no será necesaria o se la pagará poco y la gente, por ejemplo, que sea albañil se volverá esencial y un bien escaso. Aquí hablamos de la escasez de los próximos años y es que la gente poco a poco ha dejado de hacer trabajos manuales y yo creo que esos tipos de trabajo van a volver y necesitan volver. Y el siguiente gráfico, que viene de un gráfico que vi con Amazon, vi que Amazon desde la aparición de la IA había dejado de contratar a nuevos empleados. Eso me dio que pensar en cómo la IA es un bloqueo sobre todo para los jóvenes, agrandando un poco vamos a decir, la brecha de riqueza generacional. Estos gráficos son muy interesantes porque ves qué ha pasado con el mercado laboral desde que se lanzó ChatGPT. Y podemos ver que para la gente joven de entre 20 y 24, en los segmentos más expuestos a la IA, ha habido una disminución progresiva, un estancamiento y disminución progresiva de la gente contratada. Sin embargo, en los trabajos no expuestos a la IA o menos expuestos a la IA ha habido un pequeño repunte. O sea, hay que decir que aquí hay una migración de aquí hacia aquí. Y para la gente ya más senior, más asentada entre 25 y 55 años, lo que vemos es un estancamiento. También aquí teniendo en cuenta que muchos de estos países tienen regulaciones laborales que protegen los contratos de la gente que ya está trabajando, pues aquí vemos que ha habido un estancamiento de la gente que se contrata. Esto lo que va a provocar es como ya he dicho, que la brecha generacional y de riqueza entre jóvenes y no tan jóvenes se vaya ampliando progresivamente. Y ahora vamos a pasar a, para mí, una de las temáticas principales, que es una de mis principales convicciones, que es lo que llaman la economía en forma de K.
¿Y qué es la economía en forma de K? La economía en forma de K es cómo se está abriendo el hueco entre los ricos y los pobres. Y esto se ha ido agravando desde la crisis de 2008 y especialmente desde el COVID. El COVID fue un catalizador tremendo para esta polarización. Y aquí vamos a empezar con este primer gráfico, que es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un indicador que se usa desde los años 60 en el que si el coeficiente es igual a cero, todo el mundo es perfectamente igual a nivel de riqueza. Todo el mundo es igual, un poco la utopía comunista, que todo el mundo fuese exactamente igual. Y si el coeficiente de Gini fuese 100, querría decir que toda la riqueza del mundo la tiene una sola persona. Así que aquí lo que vemos es que el coeficiente de Gini, que cuanto más aumenta indica más inigualdad de riqueza entre la población, ha ido en aumento desde los años 80. Aquí vemos que en los últimos 45 años ha aumentado constantemente la diferencia de riqueza poblacional entre ricos y pobres. Y aquí vamos a ver un poco la forma de K en el siguiente gráfico que comentábamos. Como veis aquí, hay una apertura muy marcada desde los años 90 y agravada crisis de 2008 y agravada desde el COVID, y es cómo se reparte la consumición entre el top 20 de estadounidenses por ingresos y el bottom 80%. Es decir, de todo lo que se consume en ese país, y siempre usamos Estados Unidos porque al final es el motor del mundo, el top 20% representa más del 60% de la consumición y el resto está representando menos del 40% de la consumición. Eso quiere decir que se está concentrando el dinero en los más ricos, que son los que más consumen, y que se está creando una separación muy marcada entre ricos y pobres, creando dos mercados separados con sus negocios, y ahí esto es muy importante a la hora de invertir. Hay que entender que la clase media está desapareciendo y que muchos negocios de clase media, sobre todo consumición, van a sufrir mucho, y además nuevos negocios que necesitaban de la clase media para arrancar ya no tienen valor, ya lo van a tener muy difícil en los próximos años para crecer. Ahora vamos a la siguiente convicción, y es la inflación e impresión continua de dinero no va a parar, como ya hemos comentado anteriormente, y que hay que empezar a moverse de manera muy marcada hacia activos reales y activos refugio. Y aquí dos gráficos que me parecen, la verdad, brutales porque indican muy bien estas tendencias. Este es, primero, la cantidad de dinero en el sistema en dólares desde 1960 hasta 2025. El gráfico es aterrador. O sea, estamos pasando, y aquí vemos un poco cuando se abandonó el patrón oro, que aquí hay un repunte, y esto se ha convertido en una adicción que los políticos y el sistema en sí no puede abandonar. Porque ya si la abandonan crean una crisis económica sin precedentes. Y aquí lo que podemos ver es que desde 2008, crisis de 2008, pues empezó una tendencia aún más marcada, y en el COVID nunca se había impreso tanto dinero. Y eso tiene que acabar notándose en la inflación. La inflación es un fenómeno monetario, es un fenómeno de oferta y demanda y de cantidad. Con esta cantidad, la inflación va a acabar impactando a todo el mundo de maneras que muchos de nosotros aún no conocemos. Y en paralelo, esto es la evolución del oro versus el dólar. Y esto es el poder de compra del dólar versus el oro. Son gráficos que van totalmente al opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que el refugio está en los activos reales que un papelito no puede sustituir, que un papel de una promesa de un Estado no puede sustituir. Y la tesis es muy amplia y muy profunda, y podríamos hablar horas sobre la tesis del oro. El oro es eso, el oro es insustituible, es una materia única, y por eso ha sido el dinero de la sociedad humana desde hace siglos y siglos. Este gráfico me parece increíble ver esta diferencia, esta apertura entre el poder del dólar y el poder del oro en capacidad de compra. Y ahora vamos a una convicción mía, que es que se han acabado las crisis largas. ¿Por qué? Porque hoy en día toda la gente, todos los jubilados, todas las nóminas, todos los fondos de inversión, ETFs, incluso institucionales o grandes bancos, viven de invertir constantemente en el mercado. Lo podríamos llamar como un DCA a nivel masivo, y los gráficos lo muestran muy bien. Aquí vemos las cantidades de dinero que entran de manera pasiva versus gestión activa
¿Qué sería gestión activa? Alguien que compra y vende acciones, desde un retail hasta un profesional. La inversión pasiva es la inversión que se hace de manera automatizada desde ETFs o fondos. Y vemos que el aumento y la desproporción de los activos que están entrando de manera pasiva son enormes, y eso crea un río de liquidez constante que mantiene el mercado vivo y a la vez el sistema que necesita el mercado. Y yo creo que los estados, igual que salvaron a los bancos en 2008, van a salvar al mercado cada vez ya, porque necesitan al mercado. Y el mundo y la sociedad necesitan al mercado. Y aquí uno de los puntos más importantes. Los puntos de fuga de este sistema de crecimiento infinito están en la inflación, consecuentemente en la apertura entre ricos y pobres. Ahí está la fuga de ese sistema. El mercado va a seguir subiendo siempre, pero la fuga estará en la gente que no está invertida. Ahí está la fuga del sistema, y la inflación va a devorar a la gente en los próximos años. Va a ser algo de verdad que yo creo que la gente que ha vivido sobre todo en los años 2000 aún no ha visto. Siguiendo con esa convicción, aquí tenemos algunos datos más y algunas cosas que yo creo firmemente, ya es que el mercado ya no se mueve por análisis, se mueve por flujos automáticos. Cada nómina, plan de pensiones, compra periódica entra en bolsa sin mirar el precio. La gestión activa ya supera la gestión activa y los ETF absorben más liquidez cada año. Resultado: caídas más cortas y violentas, pero un mercado que siempre acaba rebotando. Es algo que iremos desarrollando dentro de lo que es la mentalidad del inversor. En los próximos años habrá mucha más volatilidad de manera mucho más concentrada, pero siempre habrá rebotes de mercado. Los gráficos que he puesto aquí es que desde 2019 hay más gestión pasiva que gestión activa, y que el río de liquidez que entran a los ETFs desde 2019 ya es imparable. Estamos hablando que en 6 años ha hecho un por 8, o sea, ha hecho un por 7. Y entre 2019 y 2025 ha hecho un por 5 en cantidad de dinero que entran a los ETFs. Y pensadlo, la mayoría de la gente que ha decidido invierte a través de ETFs, pero es que incluso inversores profesionales tienen ETFs dentro de su cartera. También fondos de pensión, también seguros, todo esto están invertidos en ETFs porque quieren estar invertidos dentro del mercado de manera simple. Y esto es una de las tendencias más fuertes que yo veo para los próximos años en el mercado de renta variable. Y ahora, con todas estas convicciones ya expuestas, vamos a pasar a dónde invierto. Y aquí quiero que veamos, cuando hablamos de envejecimiento de población y mayor longevidad, empezamos a mirar mucho a negocios de salud, metabolismo, longevidad, todo lo que es healthcare, que es un sector que en los últimos años sorprendentemente está totalmente olvidado por el mercado. Y aquí se pueden encontrar muy buenas oportunidades de valor, aunque siempre yo el valor, lo que es el value investing, solo lo uso como una herramienta. El value investing me da mucha información muy útil, pero lo que hace 60 años era determinante, hoy en día ya no es tan determinante de lo que te puede dar el value investing. Luego, todo lo que es explosión demográfica de países y crecimiento, está la inversión en mercados emergentes, aquí especialmente ETF o algunas empresas en particular, y luego también la explosión en materias primas para la electrificación de esos países y la construcción de esos países, sobre todo el cobre, que es esencial para todo lo que es red eléctrica, y otros materiales que, por ejemplo, donde estás construyendo necesitas hierro, cemento, todo tipo de elementos para construir. Porque nosotros, ese boom que vivimos, por ejemplo, en Europa, pues ahora hay países aún que están en esa fase de construcción. Y, como no, hay mucha demanda y hay una oferta limitada de materiales. Y para mí esto es uno de las asimetrías sobre las que me gusta invertir. Ya pasando a la IA, aquí es importante tener en cuenta que la IA también necesita de electrificación de cobre, de energía. Y aquí, sobre todo, insistiendo en la asimetría de que la IA, el mundo digital va más rápido que el mundo real, una de las apuestas más fuertes y convicciones que tenemos es el uranio, porque es la única energía limpia y suficientemente concentrada. ¿Qué es concentrada? Es qué capacidad de energía se puede generar por metro cuadrado. La eólica, que ocupa muchísimo espacio y genera muy poco, tiene muy poca concentración de energía, pero
La concentración de energía nuclear es única. Para mí es una bendición para la humanidad y deberá explotar en los siguientes años porque es una energía no contaminante que se alinea muy bien y Europa y Estados Unidos lo están demostrando ya en cambios de política con la no emisión de gases de efecto invernadero y es extremadamente eficaz. Eso es lo más importante, es una energía de alta concentración y de alta capacidad. Luego, la economía en forma de cae, la polarización de la riqueza, negocios establecidos y dominantes con precio de marcar precios. Aquí pienso mucho especialmente en el lujo, son marcas ya establecidas para la gente más rica. Como decía antes, los negocios que quieran entrar en lo que es la consumición de clase media, van a tener mucha fricción para penetrar mercados y las marcas establecidas o ya con capacidad de poner precios altos para ciertos segmentos de más poder adquisitivo de la población van a tener mucho más mercado y mucha menos competencia. Eso es lo más importante aquí. Van a tener mucha más competencia y van a abarcar muchos más mercados. Luego la inversión siguiente es la deuda privada bien estructurada y los préstamos al consumo. En un mundo que se va polarizando con menos clase media, los préstamos van a estar en auge. Pero también hay otra cosa, y ahí hablo más de deuda privada bien estructurada, es que los bancos poco a poco han ido endureciendo sus políticas de préstamos y también hay muchos negocios que están desatendidos por el sector financiero por temas de riesgo, por preferencias, por rentabilidad, pero están dejando vacíos muy grandes para que todo el mundo también pueda invertir en prestar o financiar negocios. Y eso hace parte de un poco de las convicciones de inversión que tenemos. Importante es que la deuda privada o los préstamos, que es algo que realmente apoyamos mucho desde la firma, es que están descorrelacionados de los otros activos. La descorrelación es uno de los factores clave a la hora de invertir y lo veremos a continuación. Pero acordaros de esto, que es muy importante también que esté bien estructurado y que tenga sentido el préstamo que se está dando. Si tú estás prestando a una parte de la población con demasiados impagos, tampoco va a ser un buen préstamo. Y los préstamos hay que evaluarlos igual que se evalúa una empresa. Hay que ver a quién se presta, cuál es el modelo de negocio, cuáles son los retornos, las garantías, etcétera, etcétera. Lo siguiente, y aquí es uno de los ejes principales de las tesis de inversión, que deriva de la inflación y la impresión continua de dinero y cómo hay que moverse hacia refugios y activos reales, es el oro. El oro es una de las grandes tesis para los próximos 10 años, algo de lo que estamos completamente convencidos y lo hemos visto en el gráfico anterior, cómo el oro con la impresión del dinero va ganando poder adquisitivo y poder de refugio. Y aquí nosotros invertimos en varios ejes del oro. El oro no es solo comprar un lingote, están todos los productos financieros de oro que replican ese oro con costes mucho más bajos que comprar un lingote y guardarlo en una caja fuerte. Luego están las mineras y las mineras junior, que son las mineras que están en fases de exploración, cubriendo nuevas fuentes de oro. Y luego están los que son mis negocios favoritos, porque es importante tener en cuenta que yo vengo del mundo de la deuda y de los préstamos y de la evaluación del dinero. Son negocios que se dedican a dar liquidez a las mineras cuando la minera necesita esa liquidez. Una minera es un proceso muy largo que lleva muchos años. Se necesita mucha liquidez al principio para establecer a una minera. Y la mina, que es un coste enorme al principio y solo se consigue la recompensa al final, necesita varias fases de financiación. Hay empresas que se dedican a esas fases de financiación de manera especializada y a mí es uno de mis negocios favoritos. Ellos financian diferentes fases del proyecto minero a cambio de unos royalties o de un streaming, el streaming se podría traducir como un flujo de oro que ellos pagan a un precio determinado cuando financian esa empresa por futuro oro que se va a extraer. Y me parece un negocio fabuloso y que se beneficia muchísimo de la subida del oro sin tener los inconvenientes y los costes y el CAPEX
de tener una mina. Es una financiera especializada solo en minas de oro o también en minas de otros elementos, que eso también lo veremos como hay otras empresas de royalties que se están desarrollando en otros sectores mineros. Y lo último, y esto es un poco más general, y miramos la inversión pasiva ha hecho que muchas empresas de calidad y que pueden crecer y que tienen muy buenos múltiplos se hayan quedado fuera del radar del inversor pasivo, del inversor de ETF o de fondos pasivos por no tener suficientemente el tamaño, no tener suficiente acciones flotantes para entrar en los índices, y eso genera oportunidades de inversión a buenos múltiplos en empresas con alto potencial de desarrollo, y aquí es donde sí que el mundo de las small caps y las micro caps necesitan un trabajo de mucho más de cirujano y mucho más, como se hacía hace 40 años, de value investing. Aunque, como he dicho, el value investing solo es una de las herramientas y nos fijamos mucho también en narrativas, en tendencias, en crecimiento, mucho en quién es el equipo director y cuán comprometido está el equipo que está gestionando esa empresa en el accionariado y en las decisiones para hacer que crezcan estas empresas. Y ahora, después de haber visto esto, vamos a pasar ya a la última fase, aunque ya lo habéis podido ver, cuáles son mis preferencias a la hora de crear una cartera. Mi primera preferencia son las descorrelaciones entre activos. Y aquí hemos visto dos tipos de activos que están totalmente descorrelacionados de la renta variable, que son el oro, que es el factor que más equilibra una cartera a nivel de descorrelación, y el segundo factor son los préstamos o la deuda privada, repito, bien estructurada. Esos son los dos factores que, por ejemplo, pueden hacer que una cartera esté bien equilibrada entre renta variable y deuda y oro. Y ahí voy a entrar en un tema más polémico. Yo estoy en contra de la diversificación. Creo que comprar 50 empresas diferentes es simplemente comprar sin saber lo que estás haciendo. El buen inversor o el inversor precavido y que realmente quiere generar ganancia, invierte entre 8 y 10 posiciones, no más, profundamente descorrelacionadas y que son un buen negocio en sí. Oro no es un negocio, pero es una materia prima muy particular. Los préstamos son un negocio que hay que evaluar igual que cualquier renta variable. Y luego todo lo que sea inversión en renta variable. Buscamos principalmente asimetrías. ¿Qué son las asimetrías? Es, por ejemplo, la diferencia de velocidad entre el mundo digital y el mundo real. Es la impresión de dinero constante versus el oro. Small caps totalmente ignoradas por el mercado con gran retorno y gran potencial de revalorización. Es que en un mundo que cada vez envejece más, las empresas de salud están siendo ignoradas por el mercado, y estas son las asimetrías que hay que ir buscando constantemente. O, por ejemplo, deuda privada inmobiliaria en España, un mercado totalmente asimétrico, que es uno de los casos más interesantes que hay hoy en día en el mundo económico, y es como un mercado con una demanda tan alta no está aumentando la oferta. Y en ese desbalance es donde se crea el ángulo para conseguir rentabilidad. Sí que usamos conceptos básicos del value investing, como ratios, modelos de negocio con moat, que quiere decir con protección, que son como un castillo a la que la competencia no puede entrar, y la evolución de los free cash flows. Yo me fijo mucho en cómo van evolucionando los ingresos y cómo eso se traduce o no en flujo de caja neto para la empresa, que al final, como diríamos, lo único que importa es lo que queda en el bolsillo. Para una empresa es muy parecido. Lo que importa es lo que queda libre en el bolsillo. Nos fijamos mucho también en cómo las empresas reinvierten ese capital, cómo se mueven, cómo protegen su modelo de negocio, cómo son consecuentes con su modelo de negocio, y fijamos mucho, al final el value investing es la base del análisis, pero hoy en día es solo la base. O sea, yo diría que todo el mundo ha de saber de value investing,
y de ratios, pero hoy en día representa solo una proporción de lo que es la inversión, la toma de decisión de invertir. Y ahí hay preguntas, por ejemplo, hace 60 años, cuando no había tanta información ni que todo el mundo invertía, era fácil encontrar empresas con buen precio, porque la gente básicamente no sabía ni que existían. Pero hoy en día, ¿es realmente posible encontrar empresas buenas totalmente ignoradas por el mercado o a buenos precios o con un price to earnings inferior a 20? Yo creo que hoy en día hay cosas que han cambiado. A lo mejor el price to earnings de 18, que era como el santo grial de antes, ahora será de 26 a partir de ahora, con todo el dinero que entra en el mundo de las inversiones. Creo que no hay que ser rígido y no hay que ser un radical del value investing, sino hoy en día te estarás perdiendo muchas oportunidades de inversión y básicamente el mercado no te va a acompañar en muchos casos. Así que el value investing sí, pero con matices. Lo siguiente preferencia que tenemos, y la he comentado antes, es humano. Es cómo se está alineando el equipo gestor y los mayores inversores de cada empresa con su empresa. Los dueños que quieren hacer dinero rápido, vender y ya veremos qué pasa, o se están alineando a largo plazo, recomprando acciones, manteniendo una cantidad de acciones disponibles en free float bajo y comprometiéndose a largo plazo, que puede ser un dueño, y un dueño comprometido es alguien que por ejemplo, tiene 10% de la empresa, 1 o 20%. Ahí son preguntas de incentivos lógicos y incentivos humanos, y me parece para mí de lo más importante a tener en cuenta a la hora de analizar una empresa. Por último, me encantan los negocios de préstamos con colateral. Si tú tienes una visión de largo plazo, es de los mejores negocios que hay, siempre que esté bien hecho y bien estructurado. Y creo que es un negocio de valor, de interés compuesto, de reinversión. Y cuando encuentras un buen negocio prestamista con un buen equipo y que piensa a largo plazo y que no piensa en ganar dinero rápido, sino en tener un portfolio de préstamos sano, es un negocio muy difícil de batir para gente que piensa a largo plazo.